Hola, vamos a empezar la tercera plática de esta serie de tres dentro de nuestra convivencia vocacional del candidatado. Soy Magdalena Fainé, soy consagrada al Regnum Christi, llevo 33 años y medio consagrada, una gracia muy grande el que Dios me haya invitado a este camino. Y los últimos 6 años de mi vida consagrada los he vivido aquí en Monterrey en el candidatado, en esta misión de formadora y de acompañante vocacional en la etapa inicial. Y también tuve 2 años antes, mis 2 últimos años en Estados Unidos, estuve en misión 18 años allá. Mis 2 últimos años fueron con el candidatado, justo cuando empezábamos con este proceso nuevo. Y me da mucho gusto poder compartir con ustedes algo de lo que vivimos aquí en el candidatado, que es justamente el acompañamiento para descubrir lo que es la llamada vocacional, la llamada de Dios a cada persona, a cada individuo, que la llamada que nos ha preparado desde toda la eternidad a una vocación específica, a un don, porque toda vocación es un don. Entonces les he dicho que soy consagrada, creo que no les he dicho mi nombre, soy Magdalena Fainé y soy chilena. Y estoy muy agradecida por este llamado. Y esta tercera plática viene después de una plática sobre mi vocación como mujer y mi vocación como cristiana, como bautizada. Es muy providencial que la lectura del Martes Santo, la primera lectura del Martes Santo, nos haya hablado de vocación. No sé si se acuerdan de un día para otro de lo que se leyó en el Martes Santo, si es que asistieron a alguna misa en línea o leyeron las lecturas propias del día. Voy a retomarlo, lo vamos a leer juntas porque creo que nos da una visión. Y antes de eso, sí quisiera invitarlas a que este tiempo que vamos a estar juntas, no sé cuántas de ustedes estarán ahí escuchando esto, lo ofrezcamos por quienes están sufriendo dentro de esa situación tan dura que sufre la Iglesia y la humanidad en este tiempo, y de manera muy específica por quienes en este tiempo pueden ser llamados, pueden recibir a través de estas circunstancias dolorosas un llamado de Dios para que haya apertura en los corazones, para que haya generosidad en los corazones y para que quienes se sientan llamados encuentren acompañantes vocacionales que puedan caminar ese camino con ellos. Nuestra imagen, nuestro ideal, nuestro punto de mira continuamente tiene que ser Cristo. Él es punto de partida y punto de llegada. Cristo, Hijo del Padre. Y aquí viene lo que yo les decía sobre la liturgia de ayer. Nos presentaba uno de los poemas del siervo de Yahvé en el libro de Isaías. Y el siervo de Yahvé prefigura a la persona de Cristo como siervo, siervo del Padre, hijo. Él es hijo antes que nada, pero es el siervo obediente, el siervo que abraza todo el plan del Padre, todo lo que el Padre le pide. Y este Cristo es para nosotros modelo de hombre, de hijo, de persona llamada por el Padre que se entrega plenamente a la propia vocación y a la propia misión, abrazando todas sus consecuencias. Y es lo que vamos a vivir estos días, incluso la de ser traicionado, entregado, negado, crucificado, muerto. Él es nuestro punto de mira, Él es nuestro modelo, Él es nuestro ideal. Él es el que el Padre llama y envía. Y entonces a Él lo miramos cuando consideramos la llamada a una vocación específica. ¿Qué es lo que leíamos ayer en Isaías? Escúchenme, islas, pueblos lejanos. Atiéndanme, el Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. 2 veces repite el profeta Isaías
el que me llamó desde el seno materno, el que me conocía cuando estaba yo en el seno materno, y ahí pronunció mi nombre. Dios llama desde entonces, Dios llama desde siempre. Y así se siente llamado el Hijo también. Y en el Hijo de Dios, todos nosotros. Esto es para darle vueltas en el corazón y para saborearlo desde el seno materno, desde que yo crecía en el vientre de mi mamá. Dios ya pronunciaba mi nombre y, dice la segunda parte del pasaje que hemos leído, el que me formó para que fuera su servidor. Dios nos da la vida, nos crea para algo. Primero que nada para Él, porque lo primero que Dios quiere es que tengamos una relación con Él. Pero nos crea para algo. El profeta Isaías habla de este siervo de Yahvé que reconoce que ha sido creado para ser servidor de Yahvé, servidor del Señor. Qué hermoso vivir la vida pensando eso, con esa conciencia, llamada para ser servidor del Señor. Entonces, esta imagen de Cristo que se sabe Hijo y siervo del Padre, llamado, es lo que vamos a tener como trasfondo durante esta reflexión que compartimos. Entonces, Dios llama desde el seno materno y Dios llama para una misión. Y esto aplica a cada ser humano, a todos nosotros, a cada hombre, a cada criatura. No estamos en esta vida por casualidad, no fue el azar lo que nos trajo. Estamos acá porque Dios quiso y Dios desde el seno materno pronunció nuestro nombre. El Papa San Pablo VI, en una encíclica ya desde hace bastante tiempo para probablemente población muy joven que está escuchando esta plática, ni siquiera les tocó el Papa Pablo VI, pero San Pablo VI en la encíclica Popularum Progressio decía lo siguiente: en los designios de Dios, cada hombre, vamos a decir cada hombre, cada mujer, está llamado a promover su propio progreso, porque la vida de todo hombre es una vocación dada por Dios para una misión concreta. Esto es magisterio pontificio, lo dice un papa que además ha sido canonizado. Cada hombre está llamado a promover su propio progreso porque la vida de todo hombre es una vocación. Hemos sido llamados a la existencia y llamados para una misión y vocación específicas en esta vida. Eso pues, que también nos queda dando vueltas. Y estamos llamados a promover nuestro propio progreso. Por tanto, no se acoge la vocación de manera pasiva. Se acoge desarrollándola, llevándola a plenitud y dando fruto en esa vocación. Existir en sí mismo es un don. Ser llamados a la existencia, salir de la nada y ser. Crecer como hija de Dios, bautizada, es un don aún más grande. Porque ¿qué sería la existencia, nuestra existencia en la tierra, si no conociéramos a Dios? Si no pudiéramos agarrarnos a Él, sostenernos en Él, apoyarnos en Él. Pero todavía es más emocionante descubrir y florecer en la vocación específica que hemos recibido. Es la tarea vital de nuestra vida. Soy mujer, hija de Dios y llamada a una vocación específica en la cual ser plena y dar fruto. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Este tema vocacional muchas veces causa cierto temor, miedo, asusta, como si Dios se pudiera entrometer en nuestras vidas, y Dios no hace eso. Dios quiere nuestra plenitud y por eso descubrir y florecer en esta vocación específica a la que hemos sido llamadas es la tarea vital de la vida. Vale la pena. ¿Cómo adentrarnos en esa tarea? Si es tan importante, y cómo tener éxito. Vamos a ver algunos presupuestos que nos ayuden para saber que estamos basándonos ya en algo que está dado y nos da seguridad, porque esto no depende solo de nosotros. Definitivamente no depende solo de nosotros.
Primer presupuesto. En una vocación hay dos implicados. Está la vocación y el llamado, vocación y o llamado, es lo mismo, y luego la respuesta. Uno es el que comunica y llama. No solo comunica, se comunica. Y otro es el que escucha y responde. Esto sí es importante tenerlo en mente, tenerlo claro, porque nuestra vocación no surge en nosotros. No es algo con lo que yo amanezco un día y digo, tengo ganas de ser consagrada. A nadie le pasa eso. Podemos amanecer quizás con cierto fervor y decir, sería bonito, sería hermoso, sería grande darle mi vida a Dios. Pero ser llamada no nace en mí, nace en otro, nace en Dios. A mí, ser humano, hija de Dios, me toca escuchar y responder. Entonces, primer presupuesto, hay dos implicados, uno llama y otro responde. Segundo presupuesto, Dios, que es comunión, porque Dios es Trinidad, se comunica con nosotros. Nos ha invitado a entrar en su relación trinitaria, en su comunión, a que nosotros vivamos en relación con Él. Entonces, el pensar que hay uno que llama, pues tiene este fundamento, que Dios, que es comunión, me hace entrar, me ha llamado a entrar en comunión con Él. Quiere no solo comunicar, sino comunicarse a sí mismo conmigo. Nos ha invitado a entrar en su relación y a vivir en relación con Él. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? Por muchísimas maneras. A través de su palabra. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, hay una carta personal de Dios a nosotros. Dios se está dirigiendo personalmente. Seguramente habrán hecho el ejercicio de escuchar un texto, hacer una reflexión evangélica en un encuentro con Cristo, en un grupo de Biblia, comentarlo y ver qué mensajes tan diferentes ha recibido cada uno. Y es que Dios tiene una palabra particular para cada uno de nosotros. La homilía dominical, las lecturas de la misa dominical o la misa diaria, si hacemos una lectura diaria del Evangelio. Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. También lo hace a través de la liturgia de la misa o la liturgia de las horas. Está lleno de su palabra. También se comunica Dios a nosotros a través de encuentros con personas, acontecimientos, sufrimientos, lecturas, cambios de planes. En este momento preciso que estamos viviendo, a mucha gente Dios le está hablando a través de la cuarentena, del sufrimiento, del miedo, de la aprensión, de la incertidumbre. Si la persona quiere escuchar, Dios habla, Dios se sirve de todo esto. Y por supuesto Dios habla con el hombre, habla con nosotros en el propio corazón cuando sabemos callar y poner atención. Vamos a la tercera premisa o tercer presupuesto. Dios, que es misterio, comunica una invitación al hombre, a cada uno de nosotros, pero su invitación también es misteriosa. Nos escapa, nos elude, se nos cae de las manos, no la podemos agarrar, ni manipular, ni desentrañar, ni desmenuzar como quisiéramos. Porque Dios es misterio y todo lo que tiene que ver con Dios está envuelto en misterio. Entonces hay que aceptar que hay algo en este descubrimiento de la vocación específica que no podemos manejar ni podemos controlar, porque entra dentro del misterio. Esta invitación que Dios nos hace, misteriosa, algunas veces es fuerte, imperiosa y casi se impone sin dejar lugar a dudas, como es el caso de San Pablo y su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Vio una luz, escuchó una voz y no le quedó lugar a dudas. Pero la mayor parte de las veces, esta llamada misteriosa no viene ni con voz ni con luz. La mayoría de las veces es discreta, silenciosa y tan respetuosa que puede parecer casi una tarea imposible percibirla.
Es como el susurro que Elías percibió en el monte Oreb. Pueden irse más tarde al primer libro de los Reyes, capítulo 19. Elías está huyendo de una persecución, el profeta se refugia en el monte Oreb y escucha un mensaje que Dios va a pasar y hay un terremoto y hay fuego y Dios no está ahí. Pero cuando viene un susurro, él se da cuenta que en ese susurro está Dios. Entonces, aunque la mayor parte de las veces el llamado de Dios venga de manera discreta, silenciosa, respetuosa, siempre es posible percibirlo si sabemos escuchar. Pero no olvidemos, Dios es misterio y no podemos manejar el misterio de modo como manejamos nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Hay que aceptar que hay cierta distancia. Cuarta premisa, Dios, que es amor, llama por amor. Dios es amor, lo dice la carta de San Juan. Y cuando Dios se comunica con el hombre, lo hace por amor, lo hace por un derroche de amor. Dios es amor que se difunde y en un acto totalmente libre, porque no tenía que hacerlo, decide comunicarse con nosotros. Él toma la iniciativa. Cuando yo percibo que Dios me está comunicando algo, cuando yo escucho su palabra, leo el Evangelio y algo me mueve interiormente, es que Dios ha tomado la iniciativa de comunicarse conmigo. Y eso es una experiencia preciosa, es un tesoro. Dios lo hace, Él toma la iniciativa, Él da el primer paso, Él dice la primera palabra. Y Dios además se comunica de modo personal. No se comunica con una muchedumbre, nos habla a cada uno de nosotros. Dios, que es amor, llama por amor a una persona, a un individuo, a mí, a ti, a ti, a ti, a ti. Y lo hace para revelar su amor, para compartir su amor. Dios es un Dios deseoso de darse, de compartirse. Y finalmente, como ya lo hemos dicho, para invitarnos a su comunión. Dios nos quiere dentro de su comunión de amor. Nos vamos a guardar esas premisas en mente. Dios es amor, Dios es misterio, Dios es comunión, Dios se comunica. Y con eso en mente y en el corazón proseguimos. Dios nos llama. ¿A qué? Estamos hablando de llamadas específicas. ¿En qué consisten estas llamadas específicas que Dios hace a sus hijos? Pues nos llama a todos, sea cual sea la llamada específica, a vivir en plenitud. Dice en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, hablando del buen pastor que da su vida por las ovejas, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios quiere que experimentemos abundancia de vida, es decir, plenitud, no carcajada, no un ratito de diversión, quiere gozo profundo. Eso es lo que Dios ha venido a traernos. Y Dios nos llama a vivir en plenitud según la imagen de su Hijo. Todas las vocaciones son un llamado a vivir por Cristo, con Cristo y en Cristo. Y por lo mismo, todas las vocaciones son un camino hacia la santidad. No hay una que no lo sea. Todas, la vocación al matrimonio, la vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, todas las vocaciones son un camino de santidad. Y Dios nos ha llamado por el bautismo a todos a la santidad y al apostolado. Y por eso este tercer punto, de aquí nos llama Dios a ser fecundos, dando vida. Dios, que nos ha dado vida en abundancia, quiere que a nuestra vez demos vida. Todos. Y se da vida en todas las vocaciones. Una madre de familia, un padre de familia dan vida biológica y espiritualmente, pero también una persona consagrada a Dios da vida espiritualmente. Entonces Dios nos ha llamado a una vida plena. Todas las vocaciones son camino a la santidad y a la fecundidad. Dios nos ama y nos llama a encontrar esa plenitud de la que hablábamos en alguna de las diversas vocaciones. En el sacerdocio, en el matrimonio, en la vida consagrada.
Y también en la soltería, cuando una persona escoge no casarse o acepta, abraza el no casarse como una opción de amor, porque toda vocación es una auténtica vocación divina cuando es una opción para el amor, es un camino para amar. Pero no me voy a meter en el tema de la soltería porque sé que hay diversas posturas y nos llevaría por otro rumbo. Nos vamos a concentrar más en la vocación al matrimonio y a la vida consagrada, ya que creo que mi audiencia es principalmente mujeres, entonces no vamos a hablar tanto del sacerdocio. Pero lo que sí queremos mantener delante de los ojos y en el corazón es que Dios nos ama y nos llama a encontrar la plenitud para la que nos ha creado en alguna de las diversas vocaciones. Vocación divina siempre es la que abrazamos como una opción de amor, por amor y para amar. Quien se casa por conveniencia, por dinero, por comodidad y no como una opción de amor, por amor y para amar, pues no está abrazando una vocación divina. Quien se consagra porque no quiere cambiar pañales en una vida matrimonial o no quiere perder su libertad frente a un marido o por la razón que sea, no está abrazando una vocación divina, porque la vocación divina es la que se abraza como una opción de amor, por amor y para amar, porque surge del corazón amoroso de Dios, quien nos comparte su amor y nos llama a su plenitud de amor. Empecemos a hablar entonces de cómo discernir la propia vocación. Si es la tarea más importante de la vida, ¿cómo hacerlo? ¿Qué es discernir la propia vocación? Es querer acoger un don en vez de intentar lograr algo por las propias fuerzas. Empiezo por la columna de la derecha. Es querer acoger un don. La vocación, toda vocación, es un don de Dios. Lo acabo de decir, lo acabamos de mencionar. Surge del corazón amoroso de Dios. Es un plan para nuestra plenitud. Entonces, no es algo que yo me propongo lograr y para lo cual me tengo que arremangar y luchar desesperadamente. Es un don ante el cual yo abro las manos, extiendo las manos y lo acojo y me maravillo por eso que Dios pone en mis manos frágiles. No es algo que yo logré por las propias fuerzas. Y en el proceso de discernimiento, lo que vamos buscando es descubrir las características de ese don que Dios quiere poner en nuestras manos frágiles y en nuestro débil corazón, pero que es un don de su amor. ¿Cómo discernir la vocación? Estando en actitud de búsqueda. Hay que vivir buscando. Significa escuchar con el corazón y atender a los movimientos del corazón. ¿Qué pasa en mi corazón cuando me pongo a escuchar la palabra de Dios, la liturgia, cuando escucho en las circunstancias, acontecimientos, en encuentros, en conversaciones, en algo que me impacta? ¿Qué pasa dentro de mí? El discernimiento vocacional es el camino para descubrir una vocación específica. ¿Qué es discernir? ¿Es callar? Hay que callar para escuchar. A veces en oración, porque en oración Dios se comunica con nosotros, pero hablamos tanto que Dios quisiera manifestar algo y no puede. Discernir implica un callar y también un esperar. Las cosas suceden en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Hay que saber esperar, hay que saber ser paciente, hay que saber comprender cuándo es un buen momento. Dios no nos va a hablar necesariamente en medio de un concierto o cuando estamos revisando Instagram. Estamos ocupadas en algo, nuestra mente y corazón están ocupados en algo más. Hay que darle espacios a Dios para callar y para esperar. Y entonces se puede discernir escuchando interiormente. ¿Escuchando qué? Lo que Dios va diciendo, lo que pienso sobre eso que Dios me va diciendo, hacia dónde me inclino, qué siento, qué me conmueve, qué me lleva a las lágrimas o qué me atrae o qué rechazo,
¿Qué sucede después en mí? ¿Qué me queda dando vueltas? ¿Qué me llena de inquietudes? ¿Qué me hace sentir mariposas en el estómago? ¿O qué me da miedo? ¿Y por qué me da miedo? ¿O por qué siento rechazo? Hay que dar vueltas a todo esto. Todo se transforma en materia para nuestro discernimiento. ¿Y dónde voy encontrando paz, consuelo, gozo interior? O donde voy encontrando inquietud, desasosiego, donde el temor aumenta. Entonces es escucharme a mí misma interiormente a partir de haber escuchado a Dios. Primero tengo que escucharlo a Él. Y discernir es atreverme a preguntarle a Dios, ¿qué quieres? Como San Pablo, cuando vio esa luz y escuchó esa voz, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y discernir también es abrirse a recibir una respuesta, porque no basta con decirle, ¿qué quieres que haga? Y dar una vuelta sobre mis talones y salir corriendo. Abrirme a recibir una respuesta y saber esperar, porque la respuesta no va a llegar en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios siempre es mejor y es más sabio. Normalmente se nos facilita más considerar una vocación al matrimonio, porque hemos crecido en una familia, hemos visto a nuestros papás y pues nuestros papás han permanecido juntos y los dos viven, pues hemos crecido viéndolos. En cierto modo podemos decir que tocamos la vocación matrimonial y familiar, la vocación a la paternidad y la maternidad de un papá y de una mamá. Tenemos una experiencia más directa y, pues, como niñas hemos crecido quizá jugando a las muñecas, a la casita, nos es muy familiar. Entonces la vocación matrimonial es muy inmediata. Lo más normal y lo más común es que lo primero en lo que pensemos sea ello. Y no solo en lo que pensemos, lo que deseemos, lo que anhelemos. Pues qué niña no ha querido ser un día una novia de blanco y casarse y luego tener hijos. Aunque lo más normal y en cierto modo, entre comillas, fácil sea considerar una vocación al matrimonio, también es importante discernir la vocación matrimonial. ¿Eso qué significa? Darse espacio en pareja para discernir, hacer una oración discerniente junto con la persona con quien planeas construir una familia. Si tu noviazgo va en serio, si en tu noviazgo él y tú se están proyectando al matrimonio, hagan oración juntos, recen juntos, pregúntenle a Dios. No dejen a Dios fuera de esa decisión y confíense los dos a María como acompañante de ese camino. No me voy a detener tanto hoy porque estamos en una convivencia vocacional que apunta más a la vocación a la vida consagrada, pero no quise dejar de decir esto. Aún cuando se discierne la vocación matrimonial, se discierne, se reza, se involucra a Dios. Fulton Sheen habla de 3 que se casan. Un obispo, pues si no lo conoce, un obispo que está en proceso de beatificación, un obispo americano, que escribió mucho. Pues si son 3, ¿quién es el tercero? Es Dios. Él tiene que ser parte de esto. Pero vamos más a la vocación a la vida consagrada. ¿Cómo discernir una vocación a la vida consagrada? Vamos también con algunos puntos aquí. Saber que toda vocación es don de Dios. Don amoroso de Dios. Don de Dios que nos llama a amarlo y servirlo y a encontrar ahí nuestra felicidad plena. Por lo mismo no hay que temerle, sino abrirle el corazón. Ya nos decía San Juan Pablo II, y lo dijo tantas veces, no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. Si sabemos que toda vocación es un llamado a la plenitud, es un llamado a la comunión con Dios, es un llamado a la fecundidad, ¿no deberíamos tenerle miedo a Dios? Deberíamos abrirle el corazón y decir, Señor, ¿qué quieres? Dímelo. Cuando tú estés listo,
yo estoy. Segundo, en cómo discernir la vocación en la vida consagrada. Acercarse a Cristo, crecer en amistad con Él. La consagración es seguimiento e imitación de Cristo. Solo se puede seguir a quien se conoce. Y solo se entiende la consagración de alguien, de una persona, si está enamorada de Cristo. ¿Por qué? Porque la vocación a la vida consagrada, una consagración, tiene una dimensión esponsal. Si se renuncia a una vocación al matrimonio, que acabamos de decir es como lo más inmediato, lo primero que nos podemos plantear, es porque hemos encontrado en Cristo un esposo. Entonces, en el discernimiento de esta vocación es necesario acercarse a Cristo, conocerlo, crecer en amistad con Él, profundizar en el amor a Él, pasar más tiempo con Él. Y eso nos lleva al número 3, vida de oración. No se establecen amistades si no hay contacto, si no hay tiempo para hablar, para comunicarse, para contarse. Pues la vida de oración nos da esos espacios de tiempo en los que conocer a Cristo, darnos a conocer a Él, ser conocidos por Él, revelarnos a Él y dejar que Él se vaya revelando a nosotros. Tiempos en silencio, en adoración, pues cuando pase la cuarentena y podamos volver a capillas de adoración, qué bonito va a ser eso. Ojalá se llenen las capillas de adoración en ese momento. Pero mientras tanto, aunque más no sea una adoración en alguna página de internet. Meditación, un espacio apropiado para la oración, es decir, tener un rincón en tu habitación donde enciendes una velita, tienes la Biblia, tienes una imagen, tienes un crucifijo, un lugar que te ayude. Y si puedes, cuando se pueda, ir a una iglesia, ir a una capilla, pues ayuda muchísimo estar en su presencia sacramental. Vida de oración también implica, y es muy importante, invocar la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es luz, que es fuego de amor, y encomendarse a María, Madre de toda vocación. Cuarto, no 14, este es solo cuarto. Iluminar la mente con la escucha y la reflexión de la palabra de Dios. Antes habíamos dicho que uno de los medios a través de los cuales Dios se comunica con nosotros es su palabra. Pues por lo mismo, en un proceso de discernimiento de una vocación a la vida consagrada, va a ayudar mucho estar en contacto con la palabra de Dios. Concretamente, el método de la lección divina es un modo muy profundo y sencillo a la vez de acercarse a la palabra de Dios y dejarnos tocar por ella. Hay muchas páginas que lo explican, no me voy a detener en eso ahora. Quinto, buscar la objetividad de nuestro proceso en la dirección espiritual o con el consejo de una persona con experiencia. Nos cuesta ser buenos jueces de la propia causa. Entonces, cuando estamos buscando discernir una vocación, especialmente si es una vocación a la vida consagrada, pues nos ayudará estar en contacto frecuente con un director espiritual o una directora espiritual, o una persona con experiencia de vida consagrada y de discernimiento de una vocación a la vida consagrada, que nos pueda encaminar, acompañar y ayudar a permanecer objetivas, porque lo lógico es que seamos subjetivas, viendo las cosas desde nuestra propia persona. En sexto lugar, vida de entrega a los demás, porque el que desea consagrar su vida a Dios no puede hacerlo aislándose del resto del mundo. Por tanto, si estamos decidiendo una vocación a la vida consagrada, nuestra vida actual tiene que ser una vida ya entregada a los demás. No podemos dejar eso al margen. Y finalmente, el conocerse a una misma y ver qué frutos va dando la propia vida. Para esto ayuda mucho la oración de examen, la preparación de nuestras confesiones. Cuando nos vamos a confesar es otro momento de examen. El examinarnos nos va ayudando a conocernos, y en esa oración también vamos descubriendo, en esa oración de examen, qué sucede dentro de nosotros, qué está pasando, qué se está moviendo, qué inclinaciones, qué rechazos,
qué ilusiones, qué deseos se despiertan. Entonces ahí tenemos 7 puntos que nos pueden ayudar. Seguimos caminando. Si vamos percibiendo ciertas confirmaciones interiores en la dirección de la vida consagrada, si lo que vamos percibiendo en oración, ante la palabra, en dirección espiritual, en nuestros exámenes personales, nos va mostrando cierta confirmación con paz, con gozo, de que quizá Dios sí nos está llevando por este camino, entonces se puede iniciar un proceso formal de discernimiento vocacional. Además de eso, pues en diálogo, en comunicación con tu director o directora espiritual, puedes planear visitar una comunidad de personas consagradas, hacer un retiro o una convivencia vocacional. Todo esto para ir conociendo mejor el carisma de esa institución en concreto. Si estás pensando en que Dios quizá te está llamando a la vocación de la vida consagrada en el Regnum Christi, entonces pues lo más normal será ver si puedes estar un poco más cerca de una comunidad, hacer un retiro con consagradas del Regnum Christi, hacer una convivencia vocacional con consagradas o candidatas del Regnum Christi. Y luego, en tercer lugar, con ayuda de tu director o directora espiritual y tu acompañante vocacional, si además de director o directora espiritual estás haciendo un proceso formal con un acompañante vocacional, dar los pasos necesarios hacia un mayor compromiso. Ya estamos hablando de lo que para nosotros en las consagradas del Regnum Christi es el curso previo, el curso de verano, o en alguna institución, algún instituto de vida consagrada podría ser un aspirantado o un postulantado o un noviciado. ¿Qué es un proceso formal? Es que tú ya vas dando pasos hacia un compromiso mayor. No estás observando desde el exterior, al margen, sino que vas comprometiéndote de manera que puedas llegar a una situación, por ejemplo, un verano, en el que más concretamente puedes ver Dios si quiere esto o no lo quiere. Toda nuestra vida es un camino y el discernimiento de nuestra vocación específica se hace paso a paso y vamos caminando hasta donde Dios nos revela y solo nos pide dar el siguiente paso como María. Nos encantaría que Dios nos dijera aquí, hoy, ahora, ya todo de aquí para adelante, pero Dios no lo hace así. A María, la Santísima Virgen, le dijo lo mínimo y María lo guardó en el corazón. Y lo siguiente que Dios le manifestaba a través de otros, porque solo el ángel lo tuvo una vez en la Anunciación, María seguía guardando en su corazón y dándole vueltas. Iba comprendiendo mejor el modo como Dios revelaba paso a paso su voluntad. Así va a ser también en nuestra vida, en nuestra historia. Dios se nos revela paso a paso, poco a poco. Y hay que, como decíamos al inicio, saber callar, saber esperar, ser pacientes, pero mantener el corazón abierto y atrevido, dispuesto, como María. Señor, ¿qué quieres? Lo único que quiero es amarte. Y lo único que quiero es servirte, porque tú me has regalado toda la vida y sé que tienes reservado para mí el don de una vocación. La que sea, quiero abrazarla. En este proceso vamos a ir intuyendo confirmaciones, recibiendo lucecitas por el camino. Por un lado, vamos corroborando lo que experimentamos con la persona que nos acompaña. Entonces, si tú tienes una acompañante vocacional, con ella estás llevando un proceso, has ido hablando de tu vida, de tu historia, de tu afectividad, de tus deseos, de tu vida espiritual, de tu relación con Cristo, y vas contándole lo que experimentas, lo que descubres, las luces que recibes de la palabra de Dios, y en ese acompañamiento vas corroborando lo que está pasando dentro de ti. Y ahí es donde se irá confirmando. Y la otra gran confirmación viene de una paz interior, una consolación y gozo
aún en medio del dolor de las necesarias renuncias que van acompañando a toda vocación, porque toda opción vocacional conlleva renuncias. En el caso de la vida consagrada, pues sabemos que todo aquel que es llamado por Cristo a consagrarse ha de dejar tierra, casa, padre, madre, posibles futuros hijos, hermanos, la carrera que quizá hubieras estudiado o un trabajo en particular. Hay renuncias que van con esto, pero una confirmación de que vamos por el camino que Dios quiere es cuando, a pesar de hacer frente a esas renuncias o incluso empezar a vivirlas, a experimentarlas, sentimos paz y consuelo. San Pablo VI, en el mismo documento Populorum Progressio, que citábamos al inicio, dice: desde su nacimiento ha sido dado a todos como en germen un conjunto de aptitudes y de cualidades para hacerlas fructificar. Su floración, fruto de la educación recibida en el propio ambiente y del esfuerzo personal, permitirá a cada uno orientarse hacia el destino que le ha sido propuesto por el Creador. Dotado de inteligencia y de libertad, el hombre es responsable de su crecimiento, lo mismo que de su salvación. Hemos sido dotados por Dios de un conjunto de aptitudes y cualidades para hacerlas fructificar. ¿Dónde van a florecer y dar fruto? En nuestra vocación específica. Y somos responsables de este crecimiento, tanto como de nuestra salvación. Dios nos creó, pero pone todos sus dones en nosotros para que, dotados de inteligencia y libertad, pues pongamos todo esto en práctica. Discernir nuestra vocación es una parte importantísima de esto. Descubrir el tesoro escondido, la perla preciosa de la propia vocación, no es solo el camino de nuestra felicidad personal, sino también una respuesta a las necesidades del mundo. En la medida que cada uno desarrollamos y respondemos a esa llamada que Dios nos ha hecho, estamos donde Dios nos quiso y ahí damos fruto. Y ahí hacemos una diferencia en nuestras vidas, en la vida de las personas que nos rodean y en el mundo. Le dice Cristo a los apóstoles, les dijo: no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. A todos nos ha dado un tesoro escondido, una perla preciosa que tenemos que descubrir, y descubriéndola, abrazar esa vocación y ahí dar fruto. Terminamos con 4 consejos de María, nuestra Madre. 4 palabras de María, de las pocas palabras que dice. La primera: ¿cómo podrá ser esto? Es la pregunta de María al ángel. No es una pregunta de incredulidad. ¿Cómo? Esto es imposible. Es un ¿cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo participar? ¿Cómo puedo secundar lo que tú quieres, Señor? Y eso tiene que ser nuestra disposición ante el descubrimiento, el discernimiento y descubrimiento de nuestra vocación específica en la vida. ¿Cómo podrá ser? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo prestarme? ¿Cómo puedo disponerme para que lo que tú quieras suceda? Segundo consejo de María: fiat, hágase. Que se haga en mí como tú quieras, porque confío en ti, Señor. Tú eres mi Dios. Tú me regalaste esta vida, tú me regalaste mis dones, tú me regalaste la fe que tengo. Hágase, que en mi vida se cumpla lo que tú quieres. Quiero dar fruto donde tú me llamas. Tercer consejo de María: Magnificat anima mea Dominum. Mi alma glorifica al Señor mi Dios. Vivir dándole gloria a Dios y darle gloria sea cual sea nuestra vocación, y darle gloria dando fruto en nuestra vocación.
Y lo último, lo que dijo María a los sirvientes en Caná: hagan lo que Él les diga. Que María nos guíe siempre con esa palabra y que nosotros escuchemos para siempre hacer lo que Él nos diga, para siempre abrazar la voluntad que Dios nos revele. Pues no sé quiénes son quienes hayan estado en esta conferencia, intercambio, reflexión, plática, pero si les ofrezco recordarlas a todas en mi oración esta noche y durante el día, en cada momento del día, especialmente en este miércoles santo, en esta Semana Santa, para que la vivamos todas abriendo el corazón a Dios y con un corazón muy en comunión con nuestros hermanos que sufren, con nuestros hermanos que padecen, con todos los que tengan alguna necesidad. Pedimos a Dios que no deje de hacerse presente en nuestras vidas, que siempre nos encuentre a la escucha y siempre nos encuentre en una disposición de acogida amorosa de su voluntad. Que Dios las bendiga a todas.